Historia. La vida en Europa durante la Edad Media. Aquí hablaremos del feudalismo, de los señores, de los vasallos y de la monarquía. Las páginas a analizar son la 87, 88, 89, 90 y 91. El feudalismo surgió en el siglo X y alcanzó su apogeo a finales del siglo XIII en la región que hoy ocupa Francia, Alemania, Italia, Inglaterra y España. Entonces la sociedad se regía por contratos. ¿Quién era el feudal? El feudal era el señor dueño de las tierras. El contrato fijaba la relación entre el señor feudal y sus siervos. Los siervos eran quienes, los trabajadores. El señor feudal poseía la tierra y la protegía con sus recursos, mientras que los siervos estaban obligados a obedecerlo, servirlo y pagar con sus cosechas. Un ejemplo de este tipo de contrato es el siguiente. El ilustre señor José: yo, Josué, siendo cosa de todo conocido, que no tengo nada de qué alimentarme y vestirme, solicito de su piedad para entregarme a usted, y así poderme ayudar y sostener con lo que respecta a mi alimentación y vestido. Y en cuanto a mí, todo el tiempo que viva, deberé servir y respetarle. Y mientras viva, no tendré derecho a librarme de usted, sino que por contrario, deberé permanecer bajo su autoridad y protección todos los días de mi vida. Miguel Artola Gallegos, textos fundamentales para la historia, Madrid, Alianza 1992, página 57. Tal y como nos lo dice este contrato, pareciera que se está casando ¿con quién? Bueno, con el señor feudal. Está realizando un contrato. ¿Por qué te digo casando? Porque también el casamiento es un contrato que se da entre una mujer y un hombre. Aquí se está dando un contrato entre ¿quién? Entre lo que es el señor feudal y lo que es el siervo. El siervo dice que no posee nada, ¿sí? Y que va a estar bajo su protección del señor feudal hasta que termine su vida, ¿sí? Y este le dará comida y le dará protección a cambio de que él sea su siervo toda la vida. El poder y la riqueza de las personas dependía de la cantidad de tierras bajo su dominio. ¿Dominio de quién? De los feudales. Los reyes repartían entre sus vasallos grandes extensiones llamadas feudos. Los vasallos pagaban al rey con obediencia y apoyo en caso de guerra. Los campesinos tenían la obligación de trabajar la tierra para provecho de los nobles y a cambio recibían protección de los ataques y robos. Una vez levantada la cosecha, la mayor parte se entregaba al señor feudal y a la iglesia en forma de diezmo. ¿Qué es el diezmo? El diezmo se venía pagando como hoy pagamos impuestos. ¿Impuestos a quién? Al SAT. Tenemos que pagar impuestos. ¿Por qué? Por tener carro, por poseer una casa, por trabajar también se paga. Y a lo mejor esta es más del diezmo. Y bueno, de ahí viene la palabra diezmo, del 10% de tu ganancia. Pagarlo ¿a quién? Pues a la iglesia y al señor feudal. El resto lo empleaban los campesinos para mantener a sus familias. El feudalismo
la población se dividía en grupos delimitados jerárquicamente. Dentro de esta jerarquía, la primer posición o la más privilegiada era el monarca o rey. Seguía los señores feudales. Después el clérigo, que lo ocupaba ¿quién? La iglesia, los sacerdotes. Enseguida caballeros y por último campesinos. Concepto de vasallo: persona que reconoce a otra como superior o depende de ella. En la Edad Media, el vasallo debía servir y encomendarse a la protección de un señor feudal. Concepto de diezmo: impuesto que los fieles entregaban a la iglesia. Originalmente correspondía el 10% de la cosecha obtenida, de lo cual se derivaba este nombre. ¿Quién era el monarca o rey? Era la máxima autoridad de un reino y propietario de tierras. Obtenía bienes y dinero de sus feudos. Disponía de sus vasallos para que lucharan en tiempos de guerra. Al morir el rey, uno de sus familiares heredaba su trono, tal y como lo vemos actualmente en España. Solamente uno de sus hijos puede heredar ¿qué? La corona de rey. ¿Quiénes eran los señores feudales? Aquellos que poseían grandes extensiones de tierras, que trabajaban sus siervos. Gozaban de varios privilegios por pertenecer a la nobleza, como estar exentos del pago de ciertos atributos. Vamos, más o menos era como el mayordomo o el encargado de los trabajadores. ¿Quiénes eran los clérigos? Eran las personas que formaban parte de la iglesia. A su vez, ellos también tenían una organización jerárquica. Los había del alto clero, como los obispos, y del bajo clero, es decir, los sacerdotes, los monjes y las monjas. Tal y como ocupan esta organización o jerarquía actualmente también en la iglesia. Empezamos por los obispos, los sacerdotes, las monjas y los monjes. Caballero: debido a que una de las características de la Edad Media era la guerra, el término caballero surgió para designar a los guerreros que peleaban a caballo. Con el tiempo solo tenían acceso a ese grupo social quienes heredaban la distinción, por lo que su número se redujo. Campesinos y siervos constituían el sector más numeroso de la población. Se ocupaban de las labores del campo y sus viviendas eran humildes. Algunos campesinos eran libres y otros debían servir al señor feudal de por vida, tal y como lo vimos en ¿dónde? En el contrato que leímos anteriormente. En la Edad Media, los hijos de los nobles viajaban a otros reinos para conquistar premios y beneficios, lo que consideraba necesario para su educación. El mismo día que recibían el título de caballeros, partían en grupos acompañados por un caballero de mayor experiencia encargado de aconsejarlo. Es decir, era como el examen. Si él conquistaba a otro reino, otras tierras, pues ya tenía su título, ya estaba aprobado el examen, y los grandes castillos de la Edad Media servían de residencia a los señores feudales y como fortaleza defensiva durante las guerras. Vamos a dictar un pequeño cuestionario que contestarás en tu libreta. 1 punto y guión. ¿Cómo se regía la sociedad durante el feudalismo? 2. ¿Qué es un vasallo? 3. ¿Qué es el diezmo? 4. ¿Cuál era la jerarquía social en esta época del feudalismo? 5. ¿Quién era un
caballero en la Edad Media? 6. ¿Quiénes eran los campesinos? 7. ¿Qué solicitaba el campesino al señor feudal? 8. ¿Qué tenía que dar a cambio el campesino al señor feudal? 9. ¿Por qué piensas que los campesinos aceptaban este contrato? Y 10. ¿De qué servía un castillo al rey?